Buenas tardes. Hoy empezamos entonces nuestro tema número 6, que versa sobre las consideraciones socioeconómicas en el desarrollo del turismo. Aquí es primera parte. En nuestra primera parte. Bien, ahora veremos acá cuáles son esos conceptos básicos que se presentan en relación al contacto que existe por parte de los turistas sobre los residentes locales. Es decir, relación turistas versus población local. ¿Y por qué esta temática es fundamental que sea abordada dentro del plan? ¿Qué es lo que sucede en la relación turistas-población local? Hoy en día, por ejemplo, se está viendo de que el turismo ya no solamente busca como actividades recreativas y de esparcimiento la visita a los museos, la visita a los monumentos, a los vestigios de civilizaciones antiguas, sino que hoy en día se puede percibir de que los turistas lo que quieren también es tener una relación, ¿no? Una relación entre la población local y ellos. Es decir, que buscan poder tener experiencias de relacionamiento para poder comprender qué características culturales han existido anteriormente, es decir, en periodos históricos, y qué características hoy en día tienen esas poblaciones. Entonces, si ese es uno de los intereses, una de las necesidades que tiene ese perfil
del consumidor turista, lógicamente que vamos a tener que satisfacer esas demandas existentes mediante el trabajo que se pueda lograr en el diagnóstico situacional. Es decir, va a existir relación turistas y relación y población local. Los turistas quieren conocer, los turistas quieren interrelacionar con la población local. Entonces, van a existir contactos de aproximación entre la población local y los turistas. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo creen que se pueda lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr este relacionamiento entre turistas y población local ya de manera, es decir, fehaciente, es decir, de manera real? La teoría nos dice en que tiene que haber un relacionamiento entre turistas y población local. Ahora, ¿cómo logramos? Ahí está la Mediante pregunta. actividades, dice. Ya, Neivet, perfecto. ¿Qué tipo de actividades serían estas? Eh, podría ser, digamos, si hay algunos atractivos como de historia, como el ejemplo de Toro Toro. Sí, Toro Toro. Los mismos pobladores son los que hacen de guías. No hay externos, nada. O sea, cuando vas así tú solito, así sin ninguna agencia, eh, los mismos pobladores son los que eh, te guían más o menos, te dicen en tal lugar hay esto y te más o menos te cuentan o te dicen leyendas más o menos, incluso igual. Ya. Entonces, aquí lo que dice Naive es, veríamos historia. Dentro de esa historia es la narrativa. Sí, Liz. Ya, perfecto. Estoy apuntando la narrativa. ¿Qué más? Tal vez dice también cuando interactúa el turista, como el caso de la ruta del vino, como es el agroturismo. Ya, en el caso del agroturismo. ¿Y qué pasa en el caso del agroturismo? ¿Cómo se interrelaciona la población local en el agroturismo? Paula. Los turistas, por ejemplo, hacen sus recorridos en las plantaciones y esas cosas, un ejemplo sería, y son las mismas personas del lugar las que les explican. Ya, pero en ese caso, es decir, una cosa es el guiaje, ¿no? Una cosa es el guiaje. Es decir, el guía, la labor del guía es trasladar, conducir e informar a los turistas sobre el atractivo. Pero aquí nos están pidiendo y tenemos que visibilizar el contacto de los residentes locales en relación a los visitantes.
Ya, puede ser, como decía una de ustedes, la historia. Y dentro de la historia, la narrativa de los hechos históricos. Ahora ponían el ejemplo del agroturismo. Ya, perfecto. Entonces, los turistas tendrán que relacionarse con la población local. Y en este caso será un relacionamiento turistas versus agricultores. Independientemente de que en la ruta del vino, por ejemplo, nosotros tenemos guías o los mismos dueños de la propiedad, los que explican, etcétera, pero lo que los turistas quieren, ¿no? Los turistas están buscando es un contacto con las personas del lugar. Y si este sector es eminentemente agricultor, entonces van a querer relacionarse con los agricultores. Es decir, con los trabajadores de la tierra. Entonces, ya en la historia perfectamente la narrativa. Entonces el guía, en este caso, el guía va a narrar las características culturales que tenía o que tiene esa población, y luego de hacer las narrativas que pueden ser perfectamente dentro de un museo, ¿no? Que pueden ser narrativas en algún monumento, entonces el guía va a tener que trasladar a los turistas donde haya población o residentes locales. Porque los turistas lo que quieren es interrelacionar, es decir, interactuar entre ellos y los lugareños. Aquí nos ponían otro ejemplo del agroturismo. Perfecto. Entonces, los turistas van a tener que interactuar con los agricultores. Y les preguntarán qué características tiene la viña, cuándo es la época en que se procede a hacer la poda en la viña, con qué medicamentos se están tratando las plagas que se presentan en los viñedos, cómo se están relacionando a cuánto producen, y si es que las uvas que ellos producen son uvas para mesa o son uvas para directamente que se van a ir a las bodegas para la producción de vino o para la producción de Singani, ¿no? Entonces, lo que ellos están buscando es relacionarse con los pobladores locales. Otro ejemplo. ¿Cómo podemos lograr ese relacionamiento? ¿Qué más piensan ustedes? A ver. En la parte de hospedaje puede ser, Lisa, porque se hacen en algunos lugares, se ayuda a la misma población para hacer de sus mismas casas hospedajes para los turistas. Ya en ese caso estábamos hablando de turismo. Estoy anotando aquí. Turismo de aldea. Pero pongámonos de que en cualquiera de estas tres opciones que ustedes han planteado, lo que tenemos que buscar es de que haya un mayor relacionamiento entre los turistas y los lugareños. Entonces, hay que prever, establecer, educar a nuestra población. No será toda,
sino aquellos lugares donde los operadores de turismo llevarán a los turistas. Por ejemplo, ya sea en un monumento, en este caso histórico, donde el elemento fundamental va a ser la narrativa, como decían, ya la narrativa que va a realizar el guía, o la actividad va a ser agroturismo, donde los turistas van a tener contacto con los agricultores. O como bien decían, en el turismo de aldea, van a tener contacto directo porque los propios prestadores de servicios turísticos, en este caso los hoteleros, los posaderos, van a ser los propios, el propio lugareño que una parte de su vivienda, ¿no?, ha destinado para el hospedaje. Entonces, lo que sí, en ambos casos, lo que se tiene que buscar, por ejemplo, es un espacio donde haya el mayor número de personas del lugar que estén agrupadas. ¿Dónde sería esto? ¿Dónde los llevaríamos? A ver, pongámonos a pensar si estamos en Tarata. Y el perfil del consumidor nos dice, nos establece de que los turistas, los visitantes, quieren tener contacto con los residentes locales. ¿Cómo harían ustedes? Como parte del equipo de trabajo del plan, de los profesionales que trabajan el plan, o como operador de turismo. ¿Cómo harían esto? ¿Dónde los llevan a los turistas? Pame, Y sí, ¿qué opina? estoy pensando. Sí. En lo que sería su ejemplo de Tarata, tal vez sería, si nos referimos solo al turismo de aldea, sería eh, en un área semiurbana, porque normalmente quieren estar cerca, digamos, de la población, pero de la población más antigua, si se puede decir, Claro, y es no decir, de los edificios nuevos y esas claro, cosas. la más tradicional, pero por Sí. ejemplo en Tarata, ya, en el casco histórico de Tarata, van a visitar la plaza de Tarata, van a visitar el templo de San Pedro, van a visitar el convento de San Francisco, les van a contar la historia de San Severino, van a ir a ver la casa que ya solamente quedan 4 adobes de la casa de Melgarejo, van a ver lo que es ahora no es museo, pero es una sala de exhibición que tienen en la Casa de Cultura que está en la plaza principal, que es una casa que han restaurado con fondos de la cooperación española, etc. Entonces, pero ellos quieren tener contacto con la población local. ¿Qué se haría? ¿Cuál sería el mejor lugar para llevarlos? Alguna comunidad cerca, dice, donde puedan ver sus costumbres. Ya, entonces, en ese caso, Anaí, tenemos una opción. Tendríamos que preparar, y eso tiene que concebir el plan en uno de sus proyectos, ubicar o establecer cuál de las poblaciones que están muy cerca a Tarata tienen características culturales con un arraigo ancestral importante. Entonces, aquí tenemos a esas personas y lo que vamos a hacer, si el turismo, por ejemplo, es de fin de semana,
Entonces, salir de Tarata, pongamos que aquí está Tarata, y llevarlos a Huayculi, que están a 5 kilómetros. Entonces, ahí están los alfareros, más allá está el mercadito de Huayculi, que todos los días tienen sus vendedoras, etc. Entonces, los turistas van a tener contacto con la población local. Y muchas veces los turistas lo único que les interesa es ver. Y si pudieran interactuar, es decir, comunicarse con ellos, sería mucho mejor. Pero en ese caso tenemos que preparar una población. Puede ser una población, puede ser un rancherío, puede ser un caserío, etcétera. Tenemos que preparar este espacio físico donde están las personas para que cuando lleguen los turistas, ellos también sean afables. Y lógicamente que el plan va a tener que consensuar con una o dos poblaciones, ¿no?, su participación directa para que ellos puedan interactuar con los turistas. Y en este caso, la población local va a tener la opción de poder mostrar sus características culturales, es decir, van a poder vender, en este caso, artesanía. Si son tejedores, se pueden aquí armar de alguna manera talleres donde están hilando la lana y están tejiendo en los telares. Y es su actividad que ellos hacen rutinariamente. Pero para los turistas va a ser toda una novedad ver a esos pobladores locales con esas características, ¿no? Como las tejedoras de Wari, dice. Exactamente, Anaí, como las tejedoras de Wari. Entonces ahí les van a preguntar qué tejen, cómo hacen cómo hacen en este caso el hilado de la lana de la oveja, de las lanas de la llama, de la alpaca. Entonces, seguramente que vamos a tener que preparar también de todas estas personas las que tengan mayor disponibilidad para hablar. Porque hay una característica fundamental que nosotros tenemos en Bolivia, de que los pobladores de las áreas altas, es decir, de Occidente principalmente, es gente muy taimada, gente muy callada, gente muy introvertida. Agachan la cabeza y no van a mirar de frente ni van a poder conversar con los turistas. Entonces habrá que preparar algunas personas de estas tejedoras, por ejemplo, a unas 5 que van a ser las portavoces de sus compañeros y dirán, sí, nosotros trabajamos de esta manera, nuestros ancestros son así, nuestras labores de la agricultura también se realizan de esta manera. Entonces, lo que se busca es una relación entre turistas y población local. Pero eso significa que nosotros tenemos que preparar esos espacios. Tenemos que preparar esos espacios. No es agarrar y llevarnos a los turistas sin haber, al son y ton, sin haber previsto nada a estos grupos, a estas poblaciones locales. No. Estas personas tienen que estar adentradas de que van a ir turistas, de que van a compartir con ellos, de que les van a explicar su vivencia, su forma de vida, su cosmovisión, etc. Es decir, no podemos nosotros como operadores de turismo o como planificadores decir, no, van a llegar los turistas directamente a la población y van a interactuar. No, sino que estas poblaciones locales tienen que estar de acuerdo, plenamente de acuerdo, en el desarrollo de la actividad que se está planificando desarrollar, donde ellos van a ser el elemento fundamental.
Y ahí entra justamente la parte de lo que nosotros llamamos, ¿no?, la concientización. Es decir, tenemos que concientizarlos de que el turismo y la llegada de esos turistas, sean nacionales, sean locales, sean nacionales o sean extranjeros, les va a beneficiar a ellos económicamente y les va a beneficiar culturalmente, porque ellos van a difundir las características de su cultura. Pero ellos tienen que estar al tanto de todo. Porque imagínense que llevemos turistas sin que ellos sepan nada, van a ver ahí 20 personas en un centro alfarero o en un centro de tejedores. Más bien se van a asustar los pobres artesanos. No están acostumbrados a ver gente extraña, gente foránea. Entonces, tienen que estar preparados para desarrollar esa actividad. Y lógicamente que eso también significa que se tiene que preparar, ¿no?, instalaciones. Se tienen que buscar las instalaciones. Porque ¿dónde los vamos a reunir a los turistas? ¿Dónde los van a ver? Ya en el mercadito. Perfecto. Pero esa infraestructura del mercadito habrá que limpiar, pues, ¿no? Entonces, habrá que, voy a registrar por favor lo que estoy hablando, es contactos sobre los residentes locales. Ejemplo Tarata y hemos hablado de Huayculi. Ya. Entonces, tenemos que preparar, ¿no?, ciertos pueblos, poblaciones, comarcas, rancheríos, como quieran llamar ustedes, para que puedan recibir a los turistas. Y no es de que los vamos a ni disfrazar a los lugareños, no, no los vamos a disfrazar, pero los vamos a poner un poquito más presentables. Por lo menos que se peinen. Por lo menos que tengan las manos lavadas. Y ahora, más que nunca, ¿no?, con el problema del COVID. Porque esto va a seguir. Y eso tira para largo tiempo. Y si ahora es el COVID, después, ¿qué será? Entonces, esto nos está enseñando a que tenemos nomás que repensar la creación de los nuevos productos turísticos. Preguntas. ¿Hay preguntas? No, Lice. No, Lice. ¿Está claro? Sí, Sí, Lice. Sí, Lice. Perfecto. Esta relación, esta interrelación entre turistas, entre turistas y población local va a generar repercusiones socioculturales. Ahora, ¿cuáles serán estas repercusiones? ¿Y cuáles son estas repercusiones mucho más visibles? Se lee lo que estoy anotando, ¿no?
¿Leen en la Sí, pantalla? lice. Ya. Ahora, estas repercusiones, ¿cómo se van a presentar? ¿Cómo va a repercutir a los turistas y a la población local? ¿Qué puede suceder? Porque, En el caso, adelante, Pame. en el caso de la población local puede ser el tema de la aculturación, por ejemplo. Ya puede haber aculturación y muchas veces ocurre eso, ¿no? Y la aculturación significa de que se van perdiendo esos valores propios culturales que tienen para, es decir, asumir los valores de los foráneos, en este caso de los turistas, ¿no? Luego, ¿qué más sucede? Dentro de esas repercusiones socioculturales. Ahí va. La conservación del patrimonio. Ya, sí, en el fondo es la conservación, es decir, se buscará siempre se conserve el patrimonio natural o el patrimonio cultural, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir? Hay dos escenarios. En la parte de los turistas, que están los turistas, estos pueden ver a la población social, o perdón, a las poblaciones locales, ¿no? Con los pueden ver los ven a veces muy desprotegidos, si vale el término. Los ven totalmente desprotegidos. Los ven demasiado desprotegidos. Los ven pobres. Y al final, esto va a generar lástima. Y eso justamente el plan tiene que evitar. No se está buscando la lástima de los lugareños. Lo que se quiere buscar es mostrar sus valores culturales. Entonces, en este escenario, los turistas van a tener lástima. Y el plan va a tener que concebirse y trabajarse de tal manera que cuando se haga este trabajo de, lo que veíamos aquí, de concientización, etcétera, es para potenciar esas características, vamos a potenciar las características culturales, mostrando como riqueza
cultural el entorno en el cual vive el turista. Es decir, no vamos a permitir de que exista lástima. No ese es el fin. Repetimos, es mostrar las características culturales que tiene esas poblaciones, ese arraigo cultural, esa cosmovisión, esas costumbres, esas tradiciones, por más de que los pobladores sean pobres. ¿Preguntas? Nos vemos entonces en un par de minutos, ¿de acuerdo? Está bien, dice. Perfecto, Está bien, dice. perfecto.